Buenos días, me han pedido que hable sobre inteligencia artificial y salud mental. Y en este caso yo lo que puedo comentar es que dentro del ámbito de la salud mental la inteligencia artificial ofrece enormes oportunidades de aprender mejor cómo funcionan las enfermedades mentales, pero no solamente esto, sino también cómo desarrollar fármacos o tratamientos que puedan influir o mejorar el curso de las enfermedades y cómo facilitar la inserción social o el bienestar de los pacientes de este ámbito, ¿no? Entonces, nosotros llevamos muchísimos años trabajando en este contexto. Las primerísimas investigaciones que nosotros hicimos relacionadas con la salud mental tienen que ver con sistemas expertos que eran capaces de hacer diagnósticos y que tomaban datos que describían las características de los pacientes y eran capaces de entender si se trataba de un paciente neurótico, psicótico, etcétera, etcétera. Y estos serían los trabajos más antiguos, ¿no? Después, con el tiempo, intervinimos en algunos estudios donde se utilizaban métodos de inteligencia artificial para desvelar qué era lo que hacía que los antidepresivos entraran en interacción con otros fármacos y pudieran generar efectos adversos en los pacientes, ¿no? Y esto se hacía con modelos de aprendizaje automático y machine learning, ¿no? Del más tradicional. Más tarde, después con los años, se ha trabajado muchísimo, no tanto en las interacciones entre fármacos, que sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes en el ámbito, sino en cómo la información que se recibe de las notas clínicas permiten resolver efectos adversos en la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido proyectos con el Hospital de Sant Boi, donde se utilizaba la información de estas notas clínicas para enriquecer una base de datos clásica sobre los pacientes ingresados en una unidad de salud mental de agudos, ¿no? Y en particular se quería estudiar cuál era el curso de los efectos de agitación, ¿no? de los episodios de agitación y cómo se podían utilizar técnicas de inteligencia artificial para llegar a cuantificar la cantidad de recursos humanos y farmacológicos y directos e indirectos que hacían falta para poder reducir al paciente que estaba sufriendo este tipo de ataque, ¿no? Y entonces esto al final tenía mucho interés porque estaba en juego introducir o no en la seguridad social un fármaco nuevo que reducía estos episodios de agitación y que resultaba bastante caro a priori, ¿no? Entonces, cuando contextualizas la inversión en el fármaco con el impacto que tiene en la reducción de estos episodios y consigues averiguar cuánto dinero estás ahorrando en celdas para poder tratar a los pacientes o en horas de celador para reducirlos, etcétera, 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 tienes una perspectiva mucho mejor, ¿no? Que te permite valorar realmente si la inversión en el fármaco es rentable o no es rentable, o es conveniente o no es conveniente para un sistema público de salud, ¿no? Entonces, esto son un tipo de aplicaciones que están un poco menos en el punto más popular ahora de trabajar, por ejemplo, en buscar los rangos terapéuticos, las dosis personalizadas de fármaco que son útiles para un paciente y que también se resuelven con problemas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por otro lado, este uso de los métodos de lenguaje natural para extraer, encontrar síntomas, diagnósticos, palabras clave en unas notas clínicas, en este momento se está explotando con mucha fuerza porque son herramientas que permiten, entre otras cosas, por ejemplo, hacer la clasificación del diagnóstico del paciente de forma semiautomática, cuando menos, ¿no? Y esto ahorra muchísimo trabajo a los documentalistas y no es exclusivo del ámbito de la salud mental. Por otro lado, yo particularmente he trabajado muchísimo en lo que se llama análisis de perfil, ¿no? Entonces, hace muchos años tuvimos una colaboración con Italia para
caracterizar los perfiles de funcionalidad en personas ancianas, ¿no? Con o sin deterioramiento cognitivo. Y entonces utilizábamos técnicas muy avanzadas de clustering y unos primeros rudimentos de lo que luego ha caído dentro del ámbito de la inteligencia artificial explicable, que era no solamente encontrar los patrones que seguían los pacientes, sino también poderlos explicar en términos de que un médico o un profesional de la sanidad los pudiera comprender, ¿no? Y este tipo de técnicas, con este tipo de técnicas que derivan un poco de mi tesis doctoral, hemos estado trabajando en ámbitos muy diferentes, como por ejemplo en identificar por qué unos pacientes con daño cognitivo responden mejor o peor o recuperan más o menos funciones cognitivas siguiendo el tratamiento neurorehabilitador, y estos son trabajos que hemos desarrollado en estrecha colaboración con el Hospital Guttmann, donde también hemos utilizado la inteligencia artificial para entender cuál era la relación entre el estado físico y emocional del paciente y su proceso de reinserción en la familia, después, por ejemplo, de una lesión medular que termina en una invalidez, en una tetraplegia o incluso en una paraplegia, ¿no? Y ahí pudimos incluso descubrir con este tipo de técnicas que en realidad el estado emocional del paciente era muy crítico y estaba directamente asociado con el deterioro físico de estas personas, que si entraban en una familia, por ejemplo, disfuncional, se acababan deprimiendo y entonces al final perdían el control de los esfínteres o de los dedos, por ejemplo, con muchísima más rapidez que pacientes que tenían una inserción emocionalmente más bien equilibrada, por ejemplo, ¿no? Bueno, el caso es que tenemos un amplio campo por recorrer en el ámbito de la salud mental. La inteligencia artificial ayuda en muchísimos aspectos, también ayuda con el análisis de datos de sensor, ¿no? Durante un tiempo estuvimos trabajando con Belviche, por ejemplo, en ver por qué las terapias con electroshock generaban pérdida de memoria en los pacientes, y allí trabajamos con los datos de los sensores de los electrodos y pudimos ver, ¿no?, que según cómo se colocaban estos sensores, la persona sufría más o menos pérdida de memoria después de estos episodios. Entonces, análisis de sensor, análisis de datos médicos, análisis de información textual, análisis de información biométrica, de biomarcadores, de todo tipo de información. La inteligencia artificial ofrece técnicas que son capaces de detectar patrones que asocian determinados síntomas, determinados cursos de la enfermedad o determinadas reacciones a un fármaco, por ejemplo, que dan luz para después poder abordar mejoras en el fármaco, mejoras cambios en los tratamientos, prevención de la aparición de un síntoma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un ámbito donde el uso de las técnicas de inteligencia artificial en todo su espectro contribuye de alguna manera a mejorar la forma de insertar estos procesos, estos pacientes en un contexto de vida lo más normalizable posible.